hay que impregnar el orden de la del conocimiento desde la teología, impregnarla. No es una materia más, catequesis, sino en una universidad que no quiero nombrar, católica, un profesor me contaba el otro día, le hizo un examen a los chicos de primer año que entraban, veían varios de ellos de colegios católicos, de los mandamientos, los más genios, sabían 3, de ahí para abajo, ¿no? Ni los mandamientos. ¡Qué horror! Así que imagínese usted, hay que empezar de cero casi. Padre, es que actualmente pareciera que nos hubiéramos contagiado de que todo pasa por el sentimiento. Y uno de pronto, si no se ilustra a la mente, para algo la tenemos. La mente que va después a poder comprender el entendimiento y de ahí pasaremos a poder razonar. Pero si no hacemos luz ahí, creo que perdemos en sí hasta el sentido común, le podría decir. Sí, el sentimiento puede servir como una cosa frontal inicial, un golpe, un choque así, digamos, un shock, pero el sentimiento de por sí es voluble, cambiante. Justamente las dos grandes facultades del hombre del ser humano son la inteligencia y la voluntad. Hay que formar bien la inteligencia con la verdad y la voluntad con la decisión del bien, ¿no? Claro. Esas dos cosas, porque el sentimiento es voluble, no se puede mantener siempre un estado sentido. A veces una madre, que me imagino antes cuando se lavaban los pañales, la primera vez sería muy emocionante, pero la milésima vez no tiene ningún sentimiento, no tiene nada, pero sin embargo el deber de ella la lleva. Exacto. Y bueno, yo creo que entonces es importante en la educación un cuerpo de doctrina y no un mero sentimiento, un cuerpo doctrinal, ¿no? El fides et ratio, que decía el Papa en esa encíclica, la fe y la razón. Fe y la razón. Fe sola no sirve, porque es un fideísmo, se llama eso. Exacto. Creo porque creo, no hay ningún fundamento y nada. Razón sola es el racionalismo. Tampoco. Son como 2 alas, decía que el Papa, con las cuales se puede volar alto, pero con un ala no se vuela. Exacto. Es imposible, aunque sea la fe, que es una cosa muy elevada, no se vuela tampoco, porque no estás... y bueno, y juntar las cosas es lo difícil, armonizar y desposar cosas. Sí, ¿no? ya lo creo, Sí. ya lo creo que eso es difícil, pero bueno, Pero hay que hacerlo, sí. pareciera que es con lo que se juega también dentro de la educación. De hecho, hasta hay leyes, padre, hoy día que tratan de apoyarse únicamente en el sentimiento, padre. Lo estamos viendo. Y a veces los peores sentimientos todavía, claro, porque hay sentimientos más o menos ennoblecedores, pero otros no. Claro, lo estamos viendo en el Senado de la Nación, claro, ¿no? Que hay leyes que se fundamentan en el sentimiento. Claro, claro. Y se excluye al razonamiento y la voluntad, ¿no? Que yo creo que son los que delimitan la diferencia que tenemos con el resto del reino animal. Obviamente, ¿no es cierto? Así es. Porque si no quedamos arrastrándonos en lugar de volar alto, como... Y mire, decía San Agustín que el hombre ha sido hecho vertical, ¿no? El animal es horizontal por lo general. Dice, él ve un símbolo en eso, porque el hombre ha sido hecho para elevar los corazones a lo trascendente, a lo alto. El animal, en cambio, tiene como un único horizonte la tierra, pero toda la tendencia moderna es a animalizar al hombre, a horizontalizar al hombre, a hacer olvidar su dimensión trascendente. Todo va a eso. Y lo encierran, o sea, le cortan la libertad. Le cortan la libertad y lo también... esclavizan, queda encerrado en su misma prisión, ¿no? Sí, sí. Que es lo peor que le puede pasar. Padre, ¿por medio de qué materias se puede evangelizar? Claro, eso es lo interesante, como decíamos antes, ¿no? O sea, que la religión impregne todas las materias. Todas las materias se pueden, para poner algunas, por ejemplo, en el colegio secundario, podríamos hablar, pero también en el orden universitario, podríamos decir, bueno, primero la religión misma, es una materia ya. Debe ser, como decíamos recién, no un sentimentalismo en la materia, es decir, cómo ponerse de novio, cómo sonreír, cómo tener amigos, eso no es catecismo, no es religión, es otra cosa. La religión, dice Santo Tomás, abarca 3 cosas: lo que hay que creer, que está resumido en el credo; lo que hay que esperar, que está resumido en el Padre Nuestro, que lo que se espera de Dios, venga tu reino, etcétera; y lo que hay que obrar, que está en el Decálogo, los mandamientos. Eso es lo que hay que aprender. Esos 3 conocimientos integran el conocimiento de nuestra religión católica. Pero todas las demás materias deben de alguna manera armonizarse con ella. Qué sé yo, por ejemplo, la historia debe dar que el chico no aprenda la historia como una sucesión de hechos sin continuidad, sin explicación, sino que tiene que haber una especie,
aunque sea difícil la palabra, teología de la historia, o sea, una visión cristiana de la historia, ver cómo, esto que decíamos antes, los griegos, los romanos, lo que pasó en la Edad Media, la Revolución Francesa, por eso a mí me ha gustado mucho últimamente Sí. cultivar ese campo de la historia, porque me da la impresión que es lo que permite ubicar en lo que pasa ahora, ¿no? Claro. La culpa de lo que pasa ahora no es de 2, 3 gobiernos de atrás, sino que viene de 400 años. Esto hay que saberlo, porque si no, se cree que con 2 decretos se arregla un país, ni nada de eso. O sea, la historia nos da esa visión, o sea, al fin y al cabo la historia la mueve Dios a través de los hombres, así que es una manera de que una visión cristiana de la historia es muy importante en un colegio que quiere ser católico, por ejemplo. O las matemáticas, ¿qué funda en un chico? ¿Qué le pueden dar al chico? La exactitud. Nuestra fe católica tiene la exactitud. Dios no es más o menos un grupo de... No, Dios son 3 personas, no Claro, 4, no es un ni más 2, o menos. ni más o menos. Y una sola, un solo Dios y 3 personas, etc. Cristo tiene 2 naturalezas. La matemática le enseña a uno a decir, 2 y 2 no son 4, si no es como decía Solzhenitsyn, burlándose del aparato soviético en su época, ¿qué es 2 más 2? Lo que diga el Comité Central. O sea, está sujeto, o lo que dice este Papa, al relativismo permanente, o sea, la formación relativista. En cambio, la matemática uno le da, desde otro punto puramente humano, le da a uno la exactitud, que es muy importante en la vida la exactitud. Bueno, y así uno puede irse recorriendo las otras materias. La literatura, por ejemplo, le da a uno el buen decir, el buen hablar, el expresarse bien, la belleza literaria, la poesía, la elevación interior, muchísimas cosas importantísimas. No es simplemente aprender de memoria una cosita, es algo mucho más profundo que eso, ¿no? El que quiere realmente teologizar la literatura, o sea, que llegue ahí el Evangelio, que el Evangelio caiga al agua, digamos, bautismal sobre esa materia. No es lo mismo la literatura que da un profesor católico que uno que no lo sea. No quiero decir que el católico debe estar siempre hablando de temas católicos ni nada, pero el espíritu con que lo hace debe ser así. La música, por ejemplo, si los griegos le daban tanta importancia, veían resumida la música, llega a la armonía del alma. Ahora, hay música de toda clase. Aristóteles decía que, Platón creo que era el que decía que en el Estado hay que echar a los músicos subversivos, a los músicos que disuelven el alma de los jóvenes, por ejemplo. Hay mucha de esta música que enloquece. Hay música sensual, hay música sexual, hay música de todo tipo, hay música de elevación espiritual, y hay un gregoriano, hay muchísimas clases de música. Exacto. Y cada uno es lo que le gusta de música. Yo me pregunté quién es usted, a ver qué le gusta de música. Yo entonces más o menos voy comprendiendo quién es. Es tan importante. Claro. O sea, que la música entre en la formación. Así que toda la gimnasia, como decían también los griegos, el cuerpo humano. No es lo mismo la gimnasia que se da en una institución que quiere formar católicamente que la que se da en uno que no. Porque en la concepción cristiana el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por lo menos, entonces cuando yo busco agilidad para mi cuerpo y cosas, no es solamente para correr una carrera, es algo mucho más profundo, más hondo. Es porque esto es un sagrario de Dios, tiene que ser cuando uno vive en gracia, Dios está en uno, morando en el cuerpo de uno, está dentro nuestro, ¿no? Y del alma. Entonces también la educación física y así todas las materias, yo no me acuerdo de otras, ¿no es cierto? Pero todas las materias tienen algo propio de ellas que tiene cierta autonomía, ¿no? Que conocimiento histórico, saber los hechos, pero lo importante es ligar los hechos, ver los por qué y ver cómo hay una trama allí, que San Agustín estudió magníficamente sobre la ciudad de Dios, cuando dice que 2 amores fundaron 2 ciudades, la ciudad de Dios, el amor de Dios y lo demás sujetado a Dios, y la otra ciudad, la ciudad del mundo, del hombre soberbio, prometeico, que quiere levantar la torre de Babel para igualar a Dios con la soberbia. 2 ciudades, que tienen 2 reyes. Cristo es el rey de la ciudad de Dios, Satanás es la otra ciudad. Tan simple como eso, y el enfrentamiento de ambas ciudades es lo que explica la historia. Y eso tuvo una explicación magnífica del Génesis al Apocalipsis en base a esa visión. Bueno, digo, esto es importante, esto habría que saberlo, ¿no? ¿Para qué tantos años de estudio? No sé. Y yo creo que la mayoría de los chicos que salen, no les digo del secundario, de las universidades, no lo saben. Yo recuerdo en mis épocas de catequista, cuando vivía en el sur, el rector llamaba a las madres el primer día, ¿no? Y decía, bueno, acá se va a enseñar catequesis y vamos a enseñar teología. Y quiero que ustedes me expliquen, ¿para qué mandan al chico a este colegio? ¿Para que reciba una educación enciclopédica o para que sea mejor persona? Si ustedes tienen claro eso, entonces avanzamos. Y es cierto, porque para ser mejor persona, para ser buen hijo de Dios, se necesita todo esto que usted dijo. Claro.
Yo no concibo de pronto un adolescente con esa música estridente, los lugares bailables igual, un tipo de gimnasia o de deportes donde hoy día hay violencia,